Acudir a nuestra convocatoria dominical de prensa del Partido Popular en este inicio ya del mes de septiembre con el que comienza el curso político en Andalucía, ¿no? Andalucía, que como todos ustedes saben, es una comunidad mal financiada. Y coincidimos en ello, pues por un lado, todas las fuerzas políticas del Parlamento andaluz, ¿no? La pasada legislatura llegamos a un acuerdo que pusimos en un papel para reivindicar, exigir al gobierno entonces de Mariano Rajoy y después al de Pedro Sánchez, pues una financiación adecuada para Andalucía, que suponía que había que ingresar desde el Estado al menos 4.000 millones de euros más para poder costear los servicios públicos en nuestra comunidad, ¿no? Desgraciadamente esa reivindicación, ¿no?, que todos hacíamos con mucha fuerza durante el gobierno de Rajoy, pues en el momento en que fue Pedro Sánchez presidente del gobierno, pues ya por parte del PSOE andaluz se dejó de pedir con esa misma fuerza. Pero no solo los partidos políticos estamos de acuerdo en que Andalucía es una comunidad mal financiada. También hay organismos, ¿no?, como la propia FEDEA, ¿no?, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que afirman, ¿no?, que Andalucía es una de las comunidades peor financiadas de todo el Estado español, ¿no? Y en este sentido yo les tengo que decir que el presupuesto de Andalucía para este año de 2019, en el capítulo de ingresos y en función del crecimiento económico que se esperaba, pues ha previsto para el conjunto de los tributos cedidos por el Estado. Ustedes saben que hay una bolsa de impuestos que para que la comunidad se pueda financiar, pues están cedidos a las comunidades autónomas. Pues bien, nosotros en el presupuesto de 2019, Andalucía ha previsto un incremento del 7% de esa bolsa, de ese dinero, de esa financiación que llega a través de los impuestos cedidos. Se trata de un cálculo prudente, un cálculo que coincide aproximadamente con el que hizo el anterior gobierno, el gobierno socialista de Susana Díaz, ¿no? Pero claro, nos encontramos ahora con que no se van a actualizar las entregas a cuenta de ese dinero. Ese dinero se entrega cantidades a cuenta y luego, cuando llega un momento en que se liquida totalmente el presupuesto del Estado, se hacen las cuentas y se ajusta la diferencia. Pero esas cantidades a cuenta, que son muchísimo dinero, son fundamentales para la financiación de la comunidad autónoma. Pues bien, nos encontramos con que Pedro Sánchez ha decidido que no hace esas entregas a cuenta, que no se las da a las comunidades autónomas, y no solo él y su ministra, la señora María Jesús Montero, ¿no? Esto supone una merma de los ingresos públicos de Andalucía de 837 millones de euros, nada menos que 837 millones de euros. Pero es que además hay que sumarle a ese dinero otros 513 millones de euros del conocido como mes 13 de IVA. Lo del mes 13 de IVA es una anomalía contable, un tanto compleja de explicar, pero definitivamente lo que quiere decir es que al cambiar las fechas entre el momento en que se declara el IVA y el momento en que se ingresa el IVA por el Estado, hay un descuadre, porque esas fechas se han movido desde el Estado, y ahora resulta que en vez de 12 meses contables, ha habido 13 meses contables en los presupuestos del Estado. Andalucía tiene que recibir ese mes número 13 del año y no lo va a recibir tampoco. Si sumamos los 837 millones de euros más los 513 del IVA, pues nos encontramos con que Pedro Sánchez ha decidido que no le va a dar a Andalucía nada menos que 1.350 millones de euros que le corresponden, y que yo creo que él ha decidido, no lo creo yo, lo cree todo el mundo, ha decidido no ingresarlo a las comunidades autónomas como modo de presión para intentar desbloquear su investidura. Y aquí lo decimos en esta campaña de redes sociales que hemos estado desarrollando y estamos desarrollando desde hace unos días, que el gobierno de Pedro Sánchez se ríe de los andaluces, porque reírse de los andaluces es no ingresarle 1.350 millones de euros. Reírse de los andaluces es no pagar el dinero que es de los andaluces. Y es lamentable que lo haga Pedro Sánchez, pero si me permiten que lo diga, me parece mucho más lamentable que la gente que está desarrollando esa acción sea nada menos
que la persona que era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, la persona que ahora es ministra de Andalucía y la persona que Pedro Sánchez pretende poner al frente del PSOE andaluz cuando sustituya a Susana Díaz, la persona que Pedro Sánchez pretende que sea candidata a presidenta de la Junta de Andalucía. O sea, una persona que está hurtándole a Andalucía 1.350 millones de euros, una persona que le está haciendo muchísimo daño a Andalucía, como María Jesús Montero, es la apuesta del Partido Socialista para ponerla al frente del PSOE andaluz y de la candidatura en las próximas elecciones autonómicas. Esto es todo lo que tiene que ofrecer el Partido Socialista a Andalucía. Un proyecto liderado por la persona que más daño está haciendo a Andalucía en los últimos años, por la castigadora oficial de Pedro Sánchez a todos los andaluces. Nos parece auténticamente lamentable. Pues bien, yo he de decirle que sin esta partida, sin estos 1.350 millones de euros, sería absolutamente inviable cumplir el objetivo de déficit para Andalucía. Eso encarecería muchísimo la salida a los mercados de la Junta de Andalucía, elevaría, lógicamente, el coste de la financiación y restaría sensiblemente ingresos para políticas sociales que, en vez de ir destinados a los hospitales, en vez de ir destinados a los centros educativos, a los servicios sociales, a la recuperación de los derechos de todo el funcionariado andaluz, pues tendría que ir dedicado nada menos que a pagar más intereses a los bancos, intereses más altos por la deuda que provocaría este desfase entre los ingresos y los gastos de Andalucía. Bien, es curioso que hasta ahora la ministra Montero, la castigadora oficial de Andalucía, nombrada por Pedro Sánchez, como digo, haya comunicado que no se podían hacer estos ingresos, estas actualizaciones, porque lo desaconsejaba un informe de la Abogacía del Estado. Pero ahora resulta que es mentira, que ese informe no existe. Y ahora nos habla nada menos de que, bueno, de que es un informe verbal, como si un informe verbal existiera, como si un informe verbal tuviese ninguna validez. A nosotros, como les digo, nos parece lamentable que sea precisamente la señora Montero quien venga a mentir descaradamente a todos los andaluces para no pagarnos, que sea la señora Montero quien niegue el dinero a Andalucía, dinero para hospitales, dinero para colegios, dinero para políticas sociales, dinero que es de todos los andaluces. De manera que cuando un andaluz sufra una lista de espera sanitaria, cuando un andaluz sufra un déficit en servicios sociales, un problema en un centro educativo, pues no debe acordarse solo de Susana Díaz, que es la responsable del problema porque fue su gobierno quien generó todos esos déficits. También debe acordarse de la señora Montero, de la ministra de Hacienda, que es quien con su castigo a Andalucía, con el hurto a Andalucía de estos 1.350 millones de euros, está impidiendo al gobierno del cambio de Juanma Moreno solucionar todos esos problemas con la rapidez con la que quiere solucionarlos. Estamos, en definitiva, ante un más de lo mismo, ¿no? O sea, mientras Juanma Moreno intenta bajar los impuestos, Pedro Sánchez intenta subir los impuestos. Juanma Moreno elimina el impuesto de sucesiones y donaciones, Pedro Sánchez anuncia que va a subir el gasoil. Juanma Moreno dice que va a bajar y lo aprueba en el Parlamento el IRPF. Pedro Sánchez anuncia que va a cobrarle a todos los andaluces un peaje por transitar por las autovías que hasta ahora eran gratuitas. Pero es que ahora, además, ya no solo es que anuncie que van a subir los impuestos, ahora es que Pedro Sánchez lo que hace directamente es no pagarle a los andaluces lo que les debe y utilizar para ello, como digo, a María Jesús Montero, que si quiere ser un día candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, si un día quiere tener aspiraciones para presidir la administración autonómica que es de todos los andaluces, debería quizás empezar por defender los derechos de todos los andaluces y por dejar de ser la castigadora oficial de Andalucía en el gobierno de Pedro Sánchez. Y bien, mientras todo esto está pasando, pues por parte de doña Susana Díaz, por parte de la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, pues solo tenemos silencio. Esta semana tan solo ha parado sus vacaciones, largas vacaciones del mes de agosto, largas vacaciones estivales, como cada año, pero este año también. Solo ha roto esas vacaciones para salir un día a incendiar con el tema de la listeriosis, a no aceptar preguntas
sobre cuestiones como esta, ni ninguna otra, y a volver a irse de vacaciones. Nosotros queremos saber qué opina Susana Díaz, queremos saber qué opina el PSOE andaluz de este hurto de 1.350 millones de su partido, de su secretario general Pedro Sánchez, de su ministra de Hacienda, la señora Montero, a Andalucía. Evidentemente sabemos que Susana Díaz huye de este tema, pues porque no le interesa, porque no tiene respuesta, pero va a tener que darla, va a tener que retratarse, porque precisamente hemos registrado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía, iniciativa que se va a debatir en el próximo pleno, que tendrá lugar dentro de 10 días, y en la que pedimos que se reúna de inmediato el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se busque una solución a este problema. Y asimismo, en esa iniciativa solicitamos que de una vez por todas termine este sistema de financiación autonómica injusto, insolidario, que aprobó el PSOE con sus socios catalanes, con el voto en contra del Partido Popular, y busquemos entre todas las comunidades y con el Estado un sistema de financiación justo, equitativo y suficiente para todas las comunidades autónomas y que nos permita ofrecer a los ciudadanos los servicios públicos como ellos se merecen. Por todas estas cuestiones hemos pedido esta semana la dimisión de María Jesús Montero como ministra en funciones, o en su caso el cese por parte de Pedro Sánchez, porque todo esto está haciendo mucho daño a Andalucía y a los andaluces. A nosotros nos parece, lo decíamos antes y lo decimos en nuestra campaña, que es una ministra mentirosa y tiene que cesar por engañar y por mentir a todos los andaluces. A nosotros nos parece además que ha utilizado un organismo como la Abogacía del Estado, que está para defendernos a todos, un organismo que tiene que estar a las órdenes de todos los españoles, que tiene que ser independiente, que tiene que ser ecuánima, y lo ha utilizado para intentar colocarnos un globo sonda que era absolutamente falso. Nosotros entendemos que esto la deslegitima para afrontar y dirigir la hacienda del país, y los andaluces no tenemos por qué soportar tener a una ministra que nos engaña y que nos miente para hurtarnos el dinero que es nuestro, el dinero que necesitamos para tener los servicios públicos que nos corresponden. Por todo eso, como digo, pedimos y exigimos a Pedro Sánchez que no mantenga a Montero en el Ejecutivo ni en funciones, ni por supuesto en el caso de que exista una investidura futura con un nombramiento directo dentro de su gabinete. El Gobierno de España tiene que darle a Andalucía 1.350 millones del año 2019, pero ojo, no se nos olvidan los 4.000 millones que además de estos nos debe dentro de ese sistema de financiación autonómica, como digo, injusto con Andalucía. Si sumamos las dos cantidades nos sale ya algo estratosférico. La deuda del Estado con Andalucía ascendería a 5.300 millones de euros, 5.350 millones de euros. ¿Nos imaginamos qué cantidad de servicios públicos podrían ofrecerse a los andaluces con ese dinero? ¿Nos imaginamos en materia de infraestructura lo que supondría disponer de 5.350 millones de euros adicionales? Pues desgraciadamente eso no pasa, porque Pedro Sánchez se lo hurta a Andalucía, porque su ministra Montero no nos paga lo que nos corresponde a todos los andaluces. Nosotros, por todas estas razones, pues no vamos a permitir que un gobierno socialista chantajee a Andalucía en un intento barato de presionar a todas las comunidades autónomas para ser investido como presidente, ¿no? Nos gustaría recordar que desde el PSOE bien que supieron saquear a Andalucía, sus cuentas durante décadas. Ahí están los casos, no hay que recordarlos, pero todos sabemos cuáles son. El más importante de ellos mantiene a 22 altos cargos socialistas en el banquillo. Supieron, como digo, saquear a Andalucía y a sus cuentas durante décadas mientras la gobernaban, y ahora da la impresión de que también pretenden quitarle a Andalucía lo que es suyo desde el Estado, ahora que lo gobiernan, aunque sea en funciones. Desde el Partido Popular nos preguntamos, como decía, qué piensa el Partido Socialista y Susana
días de esto, si van a ser también cómplices con ese silencio que están manteniendo desde hace meses, si también van a participar de esta traición a nuestra tierra y de esta macabra operación con Andalucía que Pedro Sánchez pretende llevar a cabo, bloqueando la financiación de las comunidades autónomas en un intento de conseguir que alguien le apoye para hacerse con el poder. Nosotros queremos que el PSOE rechace pública y claramente en el Parlamento este bloqueo de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas y en concreto a nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Y le exigimos al PSOE que se una a nuestra petición del Partido Popular de que la ministra en funciones dimita por el daño que le está haciendo a Andalucía, dimita por habernos mentido, dimita por no pagarnos los 1.350 millones de euros que nos corresponden, porque son de todos los andaluces. Si no lo hace, pues bueno, evidentemente si no lo hace, el PSOE lo que estará demostrando es que a Andalucía no le importa nada, que esta no es su prioridad, ni los andaluces son personas de su interés, sino que están sencillamente defendiendo a su jefe, defendiendo ese socialismo sanchista que tiene paralizada España, paralizado en parte también Andalucía, porque no nos pagan lo que nos corresponde. Ese socialismo que juega sucio y que no le importa pisotear los derechos de los ciudadanos si con ello consiguen aferrarse al sillón, aferrarse al poder. Y yo con esto me quedo aquí por si me quieren preguntar alguna cosa de esta cuestión o de cualquier otra. Exactamente, al año 19, más ese mes, en los presupuestos del 19, pero con respecto al 18. Ese es el año que tiene 13 meses contables, el 18. Ahí hubo es que ya te digo, es complicado de explicar, pero el asunto es que con el gobierno de Montoro hubo una modificación de fechas entre el momento en que se declara el IVA de noviembre y el momento en que se ingresa. Hubo una modificación de unos días. Eso hizo que en la contabilidad del Estado de ese año 17 solo hubiera 11 meses de ingresos, pero que al año siguiente, cuando se devolvió a su fecha, hubiese 13. Claro, eso está ahí, como Andalucía tiene cedido, desde el Estado tiene cedido una parte del IVA a Andalucía, no nos pueden ingresar por el año 18 o 12 meses, nos tienen que ingresar 13, porque eso es lo que ha ingresado el Estado. Y esa diferencia es que son más de 500 millones de euros. Esa es la historia. Uh-huh. Pues miren, lo que está pasando con esta cuestión a nivel político a mí me parece repugnante, se lo digo así, ¿no? Miren, contra mejor vaya, contra mejor evolucione este problema de la listeriosis, el Partido Popular considera que mejor para Andalucía, mejor para los andaluces, mejor para los afectados, mejor para la Junta de Andalucía, mejor para el Partido Popular, mejor para todos. ¿Sabe lo que piensa el Partido Socialista? Que contra peor vaya el problema de la listeriosis, mejor para el PSOE, mejor para sus intereses electorales. Por eso, lo único que están haciendo en esta cuestión es incendiar y difamar. Y a mí me parece eso rastrero, me parece vil y me parece de no tener altura política ni humana con los andaluces y con los afectados. En vez de eso, y si quieren hacer una investigación rigurosa y colaborar, podían, por ejemplo, preguntarle al Ayuntamiento de Sevilla por qué no realizó durante años los controles previos que son de su competencia en materia de consumos a esta empresa y que si se hubieran hecho, seguramente el problema no se habría producido. Bueno.